Conocer nuestra historia, nuestro patrimonio, nuestro acervo cultural, permite prepararnos para trabajar en el presente, proyectando un futuro mejor. En este ciclo de exposiciones, viajaremos por el pasado para conocer nuestras raíces. Conoceremos quiénes vivían en nuestra zona, mucho antes de que llegaran nuestros colonos. Y reviviremos la compañía de Jesús, navegando el río de los jesuitas. Seguiremos los pasos de los inmigrantes a nuestra ciudad y la influencia de los masones en su crecimiento y desarrollo. Entenderemos cómo funcionaba el falansterio de Durandot y su filosofía de socialismo utópico. Aprenderemos sobre arte funerario y los diferentes cementerios que existieron en la ciudad. Comprenderemos la importancia del pasado arquitectónico y su relación con el turismo, a la vez que recorreremos la arquitectura de nuestra ciudad, sus estilos, su disposición. Nos adentraremos en el protagonismo de los artesanos y el surgimiento de la fiesta nacional de la artesanía. Y apreciaremos nuestro patrimonio natural y la importancia de la preservación de nuestros humedales, la flora y la fauna nativa. Comencemos este viaje juntos y descubramos nuestra esencia. Memoria viva, patrimonio recuperado. En este segundo capítulo de Memoria Viva, Patrimonio Recuperado, el arquitecto Noel Cabrera nos presentará su trabajo de investigación sobre la historia colonial en el departamento Colón. Conoceremos qué había y quiénes poblaban nuestra zona en el siglo XVII, XVIII y XIX, antes de la llegada de nuestros inmigrantes, de la mano del general Urquiza. Podremos ver importantes hallazgos realizados a la vera del río Uruguay y la región, donde antiguas monedas, balas de piedra, clavos, sellos de plomo y hasta botones del siglo XVIII y XIX dan cuenta del nutrido movimiento social, económico y militar de aquellos tiempos previos a la colonización. Los invito a que juntos comencemos este viaje hacia el pasado. Perdidos en el tiempo, la historia olvidada, es un libro que rescata nuestra historia colonial en el departamento Colón. Cuando se realizaron los estudios de la ciudad de San José y la ciudad de Colón, siempre se lo hizo haciendo referencia a lo que fue la llegada de los colonos suizos que trajo el general Urquiza, ¿no? Y luego los estudios, cuando llegaron a la fundación de estas dos ciudades, se dirigen directamente al viejo continente, siguiendo las raíces de estos pobladores europeos que habían llegado para la fundación de estas dos ciudades, ¿no? Así que bueno, había quedado afuera una historia muy rica, toda nuestra historia colonial. Acá había importantes estancias desde el siglo XVII y el siglo XVIII. Había muchísimos pobladores españoles, aborígenes, guaraníes que habían venido de las misiones, muchos criollos y también muchos esclavos negros que trabajaban en las estancias, ¿no? Así que bueno, el libro viene a rescatar toda esta historia muy rica de nuestra zona. Cuando yo empecé las investigaciones, solía recorrer el río Uruguay con un detector de metales y bueno, un día al sur del arroyo de la Leche, mi hijo Santiago encontró un clavo de forja muy antiguo y bueno, al investigar encontramos muchos más, pudimos retirar una gran cantidad de clavos del río Uruguay
dentro del lecho en el barro, ¿no? Así que por eso salían en perfectas condiciones. Y bueno, yo empecé a darme cuenta que algo más pasaba, porque bueno, salían gran cantidad de vidrios, botellas, restos de cerámica, monedas, balas de distintos calibres y épocas. Y esto me empecé a sospechar que estábamos en presencia de otra cosa, ¿no? Que no era solamente un barco. En realidad había resto de más de un barco, de pequeños barcos, porque los clavos eran de distintas épocas, de finales del siglo XVIII a principios del siglo XIX. Estamos hablando entre los años 1770 y 1850. Así que me llevó muchos años darme cuenta que lo que yo había encontrado era el antiguo puerto del Brete, que posiblemente empezó a funcionar a finales del siglo XVIII con las estancias que existían acá. El paso de San Francisco era muy difícil de sortear para remontar el río, así que bueno, se solía embarcar y desembarcar en este lugar que era bastante apto para eso, ¿no? Este puerto en principios del siglo XIX funcionó también con lo que fue la estancia de Inciarte, luego con la de Díaz Vélez y después también con la de Espiro. También funcionó con las estancias que estaban en la zona de donde hoy se encuentra Lievi. En el año 1837 y en 1838, este puerto fue la base de la cuadrilla argentina del río Uruguay, comandada por el griego Nicolás Jorge Colmaniatis, uno de los famosos marinos del almirante Brown. Este puerto funcionó mucho con lo que fueron los inicios de la ciudad de Colón, porque el puerto de la ciudad de Colón tenía dificultades para operar por el Paso San Francisco, así que bueno, todas las mercaderías salían por este punto, ¿no? El puerto prácticamente empieza a perder importancia en el año 1904, cuando la ciudad de Colón inaugura su nuevo puerto, y una vez que se realiza el dragado del río Uruguay, así que bueno, ahí empieza a perder importancia y prácticamente queda en desuso, ¿no? Acá en este puerto, en el siglo XIX, también los barcos de gran tamaño traían los rieles para hacer el ferrocarril y se los transportaba después en pequeñas goletas hacia el norte, ¿no? Hacia Concordia. En el año 1959, con la creciente extraordinaria que hubo, el puerto queda destruido junto con el destacamento que se encontraba ahí, el destacamento de prefectura, el destacamento del Arroyo de la Leche. Así que bueno, después de esa creciente queda inutilizado y ya se pierde su rastro hasta que nosotros lo volvemos a ubicar, ¿no? Esto forma parte de un estudio, de un futuro libro que estoy armando, pero bueno, en el libro que les presento ahora algo menciona lo que era el puerto del Brete. En varios lugares de nuestra costa, principalmente ahí en el Brete, se encontraban hallazgos arqueológicos. También se los encontraba acá en la costanera de la ciudad de Colón. Estamos viendo imágenes donde se ven balas de distinto calibre y de distintas épocas. Hay balas de Avancarga, balas Minié, balas Le Fauché y Remington, y también las viejas balas de los fusiles Mauser, como se usaban en el tiro de la ciudad de San José, ¿no? A la derecha están viendo una placa de cobre que era para los revestimientos de los barcos, también encontrada en el puerto del Brete. Los barcos, cuando navegaban en alta mar, se les adhería un molusco en el casco, y eso armaba toda una costra que les hacía perder la aerodinámica, así que tenían que sacarlos y limpiar el casco. Y bueno, para evitarse esta operación, allá por el año 1750 se creó este sistema de poner placas de cobre que eran adheridas con unas pequeñas tachuelas. Acá también en el Brete salieron varias, ahí tenemos una en una foto. Y bueno, de esta forma se evitaba esa engorrosa operación de tener que sacar los buques, ¿no?
Y bueno, hay gran cantidad de clavos de diferentes épocas en perfecto estado. Los clásicos clavos U, que se usaban en los buques, los clavos aguja. Y bueno, estamos viendo clavos que van en los periodos entre 1770 y 1850. Pero en mis investigaciones yo encontraba material muy antiguo. Estamos viendo a la derecha un par de herramientas de calafateado encontradas en la ciudad zaratina, lo que fue la ciudad zaratina, en la República Oriental del Uruguay, que se encuentra en el río San Salvador. Allí unos buzos encontraron estas herramientas junto con balas, restos de un buque y cerámica. Y bueno, los arqueólogos también están trabajando en la costa y ahí hubo un fuerte. Esta ciudad era del año 1573, se la deshabitó en el año 1577. Y bueno, acá en el puerto del Brete encontramos una herramienta de calafateado similar a las encontradas en la ciudad zaratina, ¿no? Pero bueno, yo creo que está más relacionado con lo que fue el siglo XVIII, con las antiguas estancias que había acá en nuestra zona. Ahora estamos viendo una macuquina, un medio real de plata. Es una moneda que se hizo entre los años 1746 y 1760. Estas monedas se hacían en Potosí y bueno, fue encontrada en el Paso Perucho Berna. También otros objetos muy antiguos, por ejemplo acá en el puerto del Brete se encontraron vidrios de finales del siglo XVIII. Estamos viendo la base de una botella de ginebra. A la derecha ven una botella como era en su totalidad. La que está a la derecha fue encontrada en el sur argentino en un naufragio que hubo en el año 1770 de un buque inglés. Y bueno, allí se encontraron varias de estas botellas que son similares a la base que encontramos nosotros en el puerto del Brete, ¿no? Y ahora estamos viendo una bala de piedra de un cañón de avancarga, de los clásicos cañones pedreros. Se les llamaba así porque arrojaban balas de piedra. Y bueno, esta fue encontrada por un amigo, Sánchez, en lo que es el Paso Perucho Berna, o sea, en Lievi, ¿no? Es de un cañón de 3 libras, eso lo sabemos porque tiene 7 centímetros de diámetro, y se las usó más o menos entre el año 1600 y el año 1800. Yo cuando encontraba todas estas cosas, empecé mis investigaciones hace muchísimos años, y fue lo que terminó plasmado en este libro, ¿no? Perdidos en el tiempo. Cuando los españoles, luego que los españoles fundaron la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La primera fundación, de ahí parte una expedición por el río Paraná hacia el norte y se va a fundar el fuerte de Asunción, que luego va a ser la ciudad de Asunción. Allí los españoles van a prosperar, el clima era más benigno, los aborígenes eran más sociables, y bueno, había muchos alimentos, así que bueno, esta ciudad va a prosperar y se decide despoblar lo que era la ciudad de Buenos Aires, ya que los aborígenes la tenían en permanente asedio, era muy difícil mantenerla, así que bueno, toda su población es trasladada a la ciudad de Asunción, ¿no? Van a pasar muchos años, recién en el año 1573, se decide fundar nuevas ciudades para mantener la ruta por el río Paraná y la salida por el río de la Plata. Así que va a partir Juan de Garay a fundar Santa Fe en 1573. Por esto la ciudad de Asunción es llamada la madre de todas las ciudades, ¿no? Porque desde Asunción se parte a fundar las nuevas ciudades sobre el Paraná y el río de la Plata. En 1573 también entra una expedición por el río de la Plata, a cargo de Ortiz de Zárate. Él va a ser derrotado por los aborígenes y pide ayuda a Garay, que acababa de fundar Santa Fe. Garay va a venir con 30 soldados, van a derrotar a los aborígenes y fundan la ciudad zaratina en el río San Salvador en el año 1573. Y bueno, ahí había un pequeño poblado, un fuerte. Y bueno, va a estar hasta el año 1577, que debido al asedio de los aborígenes del lugar, se decide despoblarla y parte de esa población se dirige a la ciudad de Córdoba, ¿no?
En 1580 se produce la segunda fundación de la ciudad de Buenos Aires. Se la llamó Ciudad de la Trinidad, Puerto de Santa María de Buenos Aires. También la funda Juan de Garay. En 1588 se funda la ciudad de Corrientes. Y bueno, de esta manera queda asegurada la ruta al interior del continente, entrando por el Río de la Plata, continuando por el Paraná, y sería el Río de los Españoles, ¿no? Hasta acá, a los españoles lo que les interesaba era llegar al Perú, a Bolivia, poder sacar la plata, el oro, por esta ruta y llevarla al viejo continente. O sea, el río Uruguay había sido descartado porque ellos se encontraban con los Altos. Y bueno, al no haber plata y oro, estos terrenos todavía no les interesaban. Entre las primeras cosas que yo hice fue, en aquella época, viajar a conocer la ciudad de Cayastá. Y bueno, cuando uno llega ahí, uno tiene la oportunidad de ver lo que era una ciudad de aquella época. Fue la primera para nosotros, la más importante, porque de ahí vinieron los primeros pobladores, ¿no? que entraron a la provincia de Entre Ríos. Y bueno, cuando uno visita la iglesia de San Francisco, que es el lugar donde también estaba enterrado Hernandarias, y empieza a ver los cartelitos que dicen Carballo, Vera, Pintado, Montiel. Y bueno, uno empieza a entender por qué en nuestra zona los pasos de río, los arroyos no tienen esos nombres, porque los descendientes de estas personas eran quienes venían a vaquear acá a la provincia de Entre Ríos a obtener el ganado, ¿no? Esas pequeñas ciudades tenían 7 o 9 cuadras de lado. Había un solar principal que era la plaza. Frente a la plaza se destinaba un solar para la iglesia principal, porque en estos pueblos había varias iglesias, cada orden tenía la suya, ¿no? Los dominicos tenían una, los franciscanos otra, los jesuitas otra. Pero bueno, frente a la plaza estaba la iglesia principal y allí se colocaba una gran cruz. Ahí estamos viendo la cruz de Ibatín, que fue la primera Tucumán. Tiene 5 metros de alto por 1,80 de ancho. Es de quebracho y está pintada de negro. Cuando se deshabitó Ibatín, se trasladó la cruz a la Tucumán actual y bueno, se encuentra dentro de la catedral, en perfecto estado. Alrededor de la plaza se colocaba el cabildo, la cárcel. También en la iglesia estaba el cementerio. Se solía enterrar a los personajes más importantes dentro de la iglesia y al resto de la gente en el exterior. Esto se deja de hacer para finales del siglo XVIII porque nuestros terrenos eran muy húmedos y había problemas con los olores, así que porque los pozos de balde eran poco profundos y se contaminaban. Así que bueno, se hace una ley por la cual se decide llevar los cementerios afuera de las ciudades, ¿no? Bueno, también alrededor de la plaza estaban los vecinos más importantes. Y afuera de la ciudad, en el ejido, se encontraban las tierras para cultivar, los estacionamientos para las carretas y las tropillas, ¿no? En la plaza había un elemento que se llamaba palo de la justicia o picota. Un palo que se colocaba cuando se fundaba la ciudad y allí es donde ocurría la vida política y se leía el bando, la forma oficial que tenían los gobernantes de las ciudades para comunicarse con los vecinos. También allí era donde se ajusticiaba a los reos, se los exponía al escarnio público y se les solía cortar la cabeza y exponerlas colgadas de grilletes. Por eso cuando vemos lo que le pasa a Ramírez, que le cortan la cabeza, es una costumbre que venía de esta época, ¿no? de la época colonial. Las casas tenían gruesos muros de tierra, solían colocar tableros de madera, se rellenaban con tierra y era pisonada por los aborígenes, que eran la mano de obra que tenían ellos para hacer sus casas, y tenían una puerta, a veces una ventana. La tirantería era de madera
y un techo de paja, ¿no? Y los tirantes estaban atados con correas de cuero mojado, que una vez que se secaban eran imposibles de desatar. Esta técnica luego fue reemplazada por lo que son los ladrillos, una vez que se hicieron los hornos, también los hornos de cal, y el techo de paja fue reemplazado por las tejas coloniales, que se llamaban musleras, porque los aborígenes las hacían en sus muslos y bueno, eran todas de diferente tamaño, porque según el tamaño de la persona es el tamaño que iba a tener la teja, ¿no? En nuestra zona también se usó mucho la piedra, que era de muy fácil obtención y era fácil trabajarla. Los santafesinos empezaron a cruzar a la provincia de Entre Ríos. Hernán Darias recorrió la provincia de Entre Ríos y la banda oriental del Uruguay, se dio cuenta que eran campos muy prósperos, había lugares para fundar ciudades, buenos puertos, había mucha madera, piedra. Así que él empieza a cruzar ganado a la provincia de Entre Ríos en el año 1610. También empiezan a instalar estancias en la zona de Feliciano y donde se encuentra hoy la ciudad de Paraná. También va a ser otra introducción de ganado en la isla del Vizcaíno en el año 1611, en la República Oriental del Uruguay. También va a haber otra en donde se encuentra hoy Colonia, en el año 1617. Y los jesuitas van a introducir ganado a la banda oriental del Uruguay en el año 1634 y introducen 5.000 cabezas de ganado, ¿no? Todo este ganado se va a reproducir y se va a transformar en millones de cabezas de ganado. Y la mayor concentración estaba al norte de la ciudad de Montevideo y a eso se le llamó vaquerías de mar. Y allí iban los santafesinos y los jesuitas a buscar el ganado cimarrón. Este ganado era salvaje. En Europa se necesitaba cuero para realizar las mochilas, los correajes y las botas de los soldados. Allá escaseaba. Así que bueno, empezaron a obtenerlo de América. Así que a partir de ese momento, lo que es la provincia de Entre Ríos y la República Oriental del Uruguay empieza a interesarle a los españoles y empiezan a instalar las primeras estancias, ¿no? El ganado era transportado en grandes cantidades hasta Santa Fe y hacia las Misiones, o bien se mataba en el lugar. Se hacían grandes matanzas, realmente muy crueles. Para eso se usaba el descarretador, una media luna de hierro muy afilada con una caña de 2,5 metros de largo. Montados en sus caballos, los gauchos cortaban el tendón de la pata trasera de los animales. Una vez que el caballo se cansaba, se bajaban y comenzaban a degollarlos, para luego sacarles el cuero y a veces solamente la lengua y el sebo. Así que quedaban abandonados todos los animales y esto traía grandes cantidades de caranchos, pumas que ellos le llamaban león, yaguareté que le llamaban tigre y grandes jaurías de perro que eran muy peligrosas para las ciudades españolas. A veces se hacían matanzas de estos animales. Lo que había pasado es que los españoles, cuando vinieron a América, trajeron perros para pelear con los aborígenes y bueno, luego fueron abandonados y bueno, se criaron en gran cantidad en forma salvaje y bueno, a veces estaban al asedio de las poblaciones en busca de comida, ¿no? Así que en los cabildos es común encontrar en las actas de los cabildos de esa época que se ordenaba hacer grandes matanzas de perros, se obligaba a los pobladores a hacer esto, ¿no? La vieja Santa Fe, para el año 1650, se decide trasladarla porque tenía problema con las inundaciones. Así que ellos van a fundar la Santa Fe donde se encuentra hoy, exactamente igual a como se encuentra en Callastá, se reparten todos los solares de la misma manera, y necesitaban dineros para los edificios públicos, así que bueno, se empiezan a dar licencias para vaquear a los personajes más importantes y a la Compañía de Jesús de Santa Fe, ¿no? Y entonces ellos, a partir de ahí, van a venir a la provincia de Entre Ríos, ya para el año 1670, nos encontramos que se encontraba Francisco Maciel vaqueando acá, Antonio de Mura, Francisco Moreira Calderón,
Y en un plano muy antiguo del capitán Andrés Ismailí, del año 1685, encontramos que estaba al sur de donde hoy se encuentra Concepción del Uruguay, el rancho de Jerónimo Cabral, ¿no? Y ya para los años 1690 y entre el año 1690 y 1730, ya también tenemos a Francisco de Vera, a Antonio de Vera, a Pintado, a Francisco Carballo, ¿no? Y muchos personajes de la ciudad de Santa Fe que venían a vaquear acá a lo que es hoy el departamento Colón. Y también ahí en la zona de la Calera del Palmar venían los de la Compañía de Jesús de Santa Fe, que ellos estaban a cargo del abasto de la ciudad de Santa Fe, ¿no? O sea, proveían a la ciudad de carne. Toda esta actividad de las vaquerías fue armando importantes caminos que cruzaban la banda oriental y la provincia de Entre Ríos. Los santafesinos tenían que cruzar el río Paraná, el río Uruguay. Ellos venían con grandes carretas que tenían unas ruedas enormes. Tenían que engrasar los ejes muy seguido para poder marchar. Eran tiradas por bueyes. Y bueno, estas carretas cuando cruzaban el río Paraná y el río Uruguay flotaban. A veces algún buey se ahogaba, había que desatarlo rápidamente para que no se ahogaran los demás. Ellos traían también botes, también llevaban unas pelotas de cuero que servían para cruzar el río para la gente que no sabía nadar. Pero bueno, la mayoría de ellos lo hacían cruzando a caballo, prendido de las clinas y de las colas de los caballos, ¿no? Eran pequeños ejércitos de más o menos entre 120 y 150 personas. Para eso tenían que traer 1.600 caballos aproximadamente, porque los toros, que eran salvajes, solían atacar a los caballos y lastimarlos, así que bueno, para eso necesitaban muchos caballos para reemplazar, ¿no? Bueno, esta actividad fue abriendo importantes caminos y pasos de río. Por ejemplo, acá entre los pasos más importantes tuvimos el paso de Vera, el paso de Paysandú, el paso del Perucho Berna, el paso de San Francisco, el paso de Pintado, ahí en la zona del Palmar, y también otros menos importantes como el paso de San José. Los santafesinos hasta el año 1700 se proveyeron del ganado de la provincia de Entre Ríos, pero ya después del año 1700 se dirigieron a la banda oriental, a lo que llamaban ellos las vaquerías de mar, ¿no? Y los jesuitas recorrían el camino por la banda oriental del Uruguay. Ellos tenían sus estancias al sur del río Bicuí. Allí estaba la estancia de los Pinares. Bueno, así que ellos recorrían la República Oriental del Uruguay con los animales para poder llevarlo a sus estancias, ¿no? Ellos iban ahí al norte de donde se encuentra Montevideo a obtener el ganado. Toda esta actividad fue abriendo importantes caminos, y en lo que era el camino que iba paralelo al río Uruguay se instalaron importantes estancias, ¿no? La ciudad de Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires a distintos pobladores le daban concesiones para que se instalaran, pero bueno, las tierras ya tenían dueños. Por ejemplo, entre el Arroyo Grande y el Perucho Berna los dueños eran los Vera Mujica. Y bueno, así que se va a producir un juicio y el agrimensor Pujol es el encargado de hacer la mensura de esa zona. Y bueno, y en esa mensura del año 1803 quedaron plasmadas las estancias que había en el departamento Colón, que venían del siglo XVIII. Por ejemplo, ahí encontramos la estancia de Barquín, la Calera del Palmar, la estancia de Medina, la estancia de Román, la de Sandoval, la de Bustamante, y entre el arroyo Mármol y el arroyo Caraballo nos encontramos con la estancia de Mármol, que también hemos hecho estudios y la pudimos ubicar. Hemos podido ubicar los restos de lo que quedaba de la estancia. Juan del Mármol fue el primer cabildante de la ciudad de Concepción del Uruguay cuando se funda en el año 1783. Es uno de los pobladores más antiguos y bueno, y era del departamento Colón, ¿no? Muchos de los pobladores del departamento Colón fueron los primeros pobladores de la ciudad de Concepción del Uruguay, y muchos de ellos fueron cabildantes, ¿no? Como el Segovia, Leyes. Y bueno, después en lo que era el Perucho Berna se encontraba la mayor concentración de población, donde se encuentra la ciudad de Lievi, estaba la estancia de Segovia,
Un poquito más al oeste estaba la de su yerno, Fleitas, y al sur del arroyo Perucho Berna se encontraba la estancia de Naparra, que en realidad su propietario era Larrachao y también era yerno de Segovia, ¿no? Y más al sur, donde se encuentra la ciudad de Colón, estaba la estancia de Juan de Inciarte. Bueno, los guaraníes de las misiones recorrían el río Uruguay, llevando su producción desde Yapeyú hasta Buenos Aires, ¿no? Y lo solían hacer en grandes canoas, como en la foto que ustedes están viendo. Esta se encuentra en un museo en Brasil. Y bueno, ellos solían hacerlas con grandes troncos de 1 metro de diámetro, los calaban. Estos botes tenían más o menos unos 20 metros de largo. Ellos solían unir dos. Yo hice una representación según el relato del padre Sepp. Las unían con gruesas cañas de 4 o 5 pulgadas. Y bueno, se armaba una plataforma y sobre esa plataforma había una casita de caña y paja donde viajaban los padres jesuitas. Ellos llevaban un altar y una virgen. Y también se llevaba sobre esta plataforma el ganado que se iba a consumir en el día, ¿no? Eran grandes balsas, tenían 24 remeros y por lo general viajaban en grupos de 12, 15 balsas, o sea que eran unos ejércitos importantes que transitaban el río Uruguay. En el viaje épico que realizan en 1691 los padres jesuitas Sepp y Bon, que había llegado desde Europa, salen desde el arroyo de las Conchas al norte de la ciudad de Buenos Aires hasta Yapeyú. En la zona del Palmar interactúan con los aborígenes del lugar y juntos plantan una gran cruz. A este lugar lo llaman Germania. Y al año siguiente el padre Bon con el padre Dáctilo fundan la reducción de San Joaquín, en ese lugar donde habían colocado la cruz. Allí había muchas cabañas de barro y paja. Y bueno, también había una capilla de ese material. Y el padre Sepp le había mandado al padre Bon un cuadro realizado por los aborígenes con la imagen de la Virgen de Wettin, que era una virgen que ellos habían traído de Alemania. Duró muy poco, se calcula que 1 año, hasta que se deshabitó. Y el padre Bon fallece 4 años después en las misiones, ¿no? Pero bueno, los jesuitas de Santa Fe se encontraban en ese lugar. Tenemos referencia de ello cuando se realiza la expedición punitoria contra los charrúas en el año 1715, que venía al mando de Piedrabuena. Él venía desde Yapeyú con 1500 guaraníes y se pierde en las puntas del río Gualeguaychú y es rescatado por el capataz de la estancia del Palmar, Felipe Toledo. Y también los rescata Francisco Carballo, que es quien los guía hasta la estancia del Palmar y los salva, ¿no? Salva la expedición. La otra referencia que tenemos también es que quien estuvo allí fue Mármol, uno de los propietarios, y luego Barquín, que es la historia más conocida. En un antiguo plano del siglo XVIII podemos ver que el lugar se le llamaba la Vuelta del Padre, ¿no? También era conocido como la Vuelta de San José. Y bueno, hay planos del siglo XVIII donde también está marcada la calera del Palmar y dice también Vuelta del Padre. Para 1750 los charrúas son derrotados. En 1767 son expulsados los padres jesuitas, así que muchos guaraníes van a bajar de las misiones hacia las estancias que se encontraban acá en la provincia de Entre Ríos. En 1767 la provincia de Entre Ríos estaba dividida, como vemos en este mapa. Del Arroyo Grande hacia el norte era de la Compañía de Jesús. Entre el Arroyo Grande y el Perucho Berna era de Antonio de Vera Mujica. Y entre el Perucho Berna y el norte de Gualeguaychú era de Francisco de Larramendi. Todo lo que se hallaba al sur, en la parte sur de la provincia de Entre Ríos, eran las tierras fiscales, ¿no? En 1776 se crea el Virreinato del Río de la Plata. Se va a dividir la provincia de Entre Ríos en dos.
por el río Gualeguay. Del río Gualeguay al río Uruguay va a ser jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires, y del río Gualeguay a la ciudad hasta el río Paraná va a ser jurisdicción de la ciudad de Santa Fe. Y bueno, se va a decidir fundar 5 pueblos debido a la penetración que hacían los portugueses en la banda oriental y en la provincia de Entre Ríos, pero se fundan 3. En el año 1783 se funda Gualeguay, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. Y ya sobre la banda del Paraná existía la capilla, que luego se llama Paraná, ¿no? Acá donde está la ciudad de Colón, existió una importante estancia en el siglo XVIII, que era de Juan de Inciarte, un español. Él estaba casado con Isidora Montiel y tuvo una única hija que se llamó María del Tránsito Inciarte. Esta estancia era muy importante, su casco estaba donde está hoy la ciudad. Allí había importantes hornos de cal, de carbón, había una tenería, o sea, una curtiembre. Y bueno, tenían su propio barco para llevar la producción a Buenos Aires. Así que bueno, él va a amasar una enorme fortuna con esta estancia. Él compra los campos en el año 1785 a los Larramendis. Ahí están viendo la foto de la hoja de la escritura. Él compra desde el arroyo Martínez, que hoy es el arroyo Artalas, hasta el arroyo Vera, y desde el río Uruguay hasta el río Gualeguaychú. En el año 1795 hace una segunda compra de terrenos, compra desde el arroyo Martínez, o sea, el Artalas, hasta el Perucho Berna, y desde el río Uruguay hasta el río Gualeguaychú. Así que todo eso formaba parte de esta importante estancia de Juan de Inciarte. Él va a fallecer en el año 1800, va a heredar su hija y bueno, su yerno, José Miguel Díaz Vélez, que era un personaje muy importante en Concepción del Uruguay. Él era tucumano, era abogado, fue administrador del Correo de Concepción del Uruguay, fue nombrado por Belgrano comandante del partido de Entre Ríos, fue diputado por la provincia de Tucumán, fue secretario de Guerra y Marina en el gobierno de Lavalle. Y bueno, él va a hacer que esta estancia sea más importante aún. Fue conocida como la calera de Díaz Vélez. Y en el año 1803 él va a comprar la estancia de Naparra, que en realidad era la estancia de Larrachao, un vasco español. Y bueno, él compra lo que es el casco de la estancia, los animales y las herramientas, ¿no? Porque la estancia se encontraba al sur del Perucho Berna y estaba dentro de sus terrenos, ¿no? Era una de estas antiguas estancias que venía de esas concesiones que se daban antiguamente. Bueno, una de las actividades más importantes que tenía la estancia era la calera. Había hornos, grandes hornos de unos 6 metros de diámetro, con gruesas paredes de piedra, que estaban empotrados en las barrancas, y bueno, tenían una puerta hacia el norte. El horno se cargaba, eran 4 semanas que se necesitaban para hacerlo funcionar. En la primera semana se lo cargaba con leña y piedra caliza, se empezaba por la puerta y luego se lo terminaba de llenar, ayudados por la barranca, en su parte superior. En la segunda semana se producía la quema. Primero salía un humo blanco, que era porque expulsaba la humedad, y cuando ellos veían el humo negro significaba que se había producido la calcificación. En la tercera semana se lo dejaba enfriar, y en la cuarta semana se retiraba la cal del horno, ¿no? Se la ponía en sacos de cuero, y si no, se la dejaba en el horno y se la iba vendiendo a medida que llegaban los compradores. La otra actividad muy importante que tenían estas estancias eran los hornos de carbón. Tenían una superficie más o menos de unos 6 metros de diámetro, realizadas en piedra. Y bueno, allí se colocaban los troncos más gruesos en su parte baja y en la parte superior los más finos. Luego se lo cubría con una tierra vegetal, se producía la quemazón y había que tratar de que sea muy lenta. Cuanto más lento se hacía, mejor era la calidad del carbón.
Esto de los hornos de carbón fue una de las producciones más importantes que tuvieron ellos. Díaz Vélez, junto con White, un estanciero de la zona de Gualeguaychú, tenían el monopolio del carbón en la ciudad de Buenos Aires. Ellos allí tenían galpones y bueno, como manejaban el precio del carbón, que era muy alto, a raíz de esto se produjo un juicio con estos dos pobladores. La estancia, como todas las estancias de nuestra zona, en la época de la Guerra de la Independencia, fueron asaltadas. La estancia acá de Díaz Vélez, cuando se produce la invasión de Michelena a concesión del Uruguay, primero asaltan la estancia. En la estancia era el lugar donde realmente residía Díaz Vélez. Y bueno, se llevan toda la producción que había acá. Y también se llevan el barco y los botes que tenían para cruzar el río, ¿no? La esposa de Díaz Vélez explica en su testamento que ellos para 1812 abandonan la estancia y se dirigen a Buenos Aires. Así que bueno, estos terrenos van a ser expropiados porque bueno, Díaz Vélez va a trabajar con el gobierno de Buenos Aires, así que Artigas va a expropiar sus tierras junto con después también Ramírez. Y bueno, aparecen nuevos pobladores que se instalan en sus tierras. Y acá, en lo que es la ciudad de Colón, donde se encontraba el casco de la estancia, se va a instalar el griego Jorge Spiro, ¿no? Jorge Spiro probablemente quedó en concesión del Uruguay en el año 1814, después de la batalla del Arroyo de la China, en un combate naval que hubo entre españoles y argentinos. Allí la balandra de Pedro Samuel Spiro quedó varada y él, antes de volarla, hace bajar a la tripulación que quedaba viva y bueno, sube con 2 esclavos y la vuela para que no caiga en manos de los españoles. Pedro Samuel Spiro era pariente de Jorge Spiro, ¿no? el dueño de la estancia acá donde se encuentra hoy la ciudad de Colón. Así que bueno, hubo 9 prisioneros en esa batalla que eran de los barcos argentinos. Y bueno, se cree que Jorge Spiro junto a Nicolás Mauragaña, otro griego, fueron parte de esos prisioneros, ¿no? En el año 1820 se realiza un censo acá en la provincia de Entre Ríos, lo realiza Ramírez, y Jorge Spiro aparece viviendo en Concepción del Uruguay. Tenía 40 años para esa época, estaba casado con Nieve Fernández, ella era muy jovencita, tenía 18, ya había nacido su primer hijo, Fermín, que tenía 1 mes, y también figura un peón y una criada, ¿no? Se cree que para el año 1819 él ya había ocupado lo que era la estancia de Díaz Vélez. Yo en un plano del río Uruguay del año 1855, realizado por el comandante Paje, un comandante norteamericano, que lo hizo con el buque Bruja del Agua, él realizó todo el relevamiento que va desde Paysandú hasta El Salto, completando toda la carta del río Uruguay. Y bueno, allí quedaron plasmadas todas las estancias que había a la vera del río. Es un plano muy completo, tiene las profundidades del canal. Prácticamente es un plano como los que vemos hoy, ¿no? Para poder navegar. Y donde está la ciudad de Colón, encontramos que dice estancia de Jorge Spiro. Figuran 4 propiedades marcadas. Este plano en el año 1864 tuvo una actualización y luego se le agregó con otra grafía Germán Coloni Colón. También en el plano figura el arroyo de la Leche y el arroyo Artalas como el arroyo Vieja Calera. En otro plano de la década de 1880 yo marqué dónde se encontraba la calera, el puerto, la estancia y la curtiembre. En este plano realizado por el agrimensor Leo, donde él marcó los terrenos de Dolores de Urquiza y todas las casas que
existían para esa época, nos encontramos que había diferentes propiedades que estaban en la calle que también pertenecían a esta vieja época de las estancias, ¿no? De antes de la fundación de la ciudad de Colón. En el mismo plano yo marqué con puntos azules las casas que se encuentran en las calles que pertenecían a lo que fue la estancia, y con círculos calados está marcado lo que era el galpón del puerto, el otro es la tenería, o sea, la curtiembre, y el círculo azul más grande es la estancia que hoy la conocemos como la Casa de Moreno, ¿no? Los puntos amarillos son los referidos a los hornos, donde ubicamos los hornos en la ciudad de Colón, y el círculo amarillo más grande es donde estaba ubicada la calera Ferrari, que fue la calera que trabajó en los inicios de la ciudad de Colón. Los puntos rojos se refieren a los lugares donde se hallaron diferentes elementos arqueológicos. Entre la documentación encontrada de la estancia de Jorge Espiro, existen dos recibos de pago. Es que los hijos de Díaz Vélez, en 1837, comienzan a reclamar los terrenos de su padre, por lo que se llega a un acuerdo y Jorge Espiro termina comprando los campos, pagando en onzas de oro. También existe una carta en forma de recibo del año 1851, ya que Espiro envía a su hijo Fermín con el pago de 5.000 pesos por los terrenos que se encontraban entre el arroyo Perucho Verne y el arroyo de la Leche. Todo eso comprendía la estancia de Jorge Espiro. El casco de la estancia todavía existe, se encuentra en la manzana que está delimitada por las calles 3 de Febrero, Belgrano, Chacabuco y Alberdi, es lo que conocemos como la Casa Moreno. Ya prácticamente no se la puede ver porque está en el centro de la manzana, pero bueno, es una vivienda particular y bueno, tiene una planta característica de las casas coloniales. Tiene una entrada de carruajes con un arco de medio punto. En su parte superior tiene un mascarón que tiene una imagen media humana y animal que no podemos identificar, y tiene un patio central con un aljibe, ¿no? Su planta es muy parecida a lo que conocemos hoy la casa del Museo Panizza, que es de finales del siglo XVIII. Cuando yo la visité, el propietario había descarnado los revoques, estaba haciendo reparaciones, y tuve la oportunidad de ver que tenía gruesas paredes de piedra, y en una de sus paredes pude ver que las antiguas aberturas eran con arco de medio punto, ¿no? Que habían sido selladas. Yo no descarto que realmente esta también no haya sido la estancia de Díaz Vélez, quizás no la de Inciarte, ¿no? Pero sí la de Díaz Vélez por sus características coloniales. En cuanto a lo que era el puerto de estas estancias, había 4 atracaderos. Lo que se solía hacer era que los buques se arrimaban a la costa y con unos carros muy grandes que tenían unos ejes que estaban a una altura de 1 metro 10, esto les permitía meterse en el agua hasta llegar a los buques. Los buques tenían ese calado, las pequeñas goletas y balandras y sumacas. Así que bueno, ellos arrimaban el carro y de esa forma se bajaba la gente o las mercaderías, ¿no? Como les decía, hubo 4 puntos de desembarco. El que estaba más al sur se encontraba ahí cerca de lo que es el balneario Piedras Coloradas. Se llamaba Puerto Aguatero. Ya en el año 1837 la escuadrilla del río Uruguay hacía la custodia de este puerto, es anterior a la ciudad de Colón. Después teníamos otro lugar de desembarco que era La Calera, que es en la zona del Quirinales. Ahí también se hallaron muchos elementos arqueológicos. Y lo que yo realmente defino como puerto se encontraba frente a la planta de agua, que es donde se encontró la mayor cantidad de elementos arqueológicos relacionados con esta actividad, ¿no? Y un poco más al norte, pasando donde está hoy La Caleta, se encontraba otro punto de desembarque que era
en el que se movía con la estancia de Jorge Espiro. Así que ellos usaban cualquiera de estos puntos según el lugar a donde ellos tenían que ir. No había ninguna estructura, sino que eran simples picadas que llegaban al río. Bueno, entre los lugares arqueológicos que pude ubicar, acá en nuestra costanera, uno se encuentra frente a la manzana lindera, al ex Hotel Quirinales. Allí se hallaron muchos elementos relacionados con lo que fue la calera. En esa zona se encontraban los hornos de cal. Y el otro punto, que fue el más importante de todos, frente a la planta de agua, que es el lugar que ellos utilizaban como puerto. Y bueno, ese fue el lugar más importante arqueológicamente, ¿no? Entre los objetos arqueológicos encontrados en la ribera de la costanera de Colón, tenemos antiguas monedas de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Algunas correspondientes al período de la Calera de Juan Inciarte y la de Díaz Vélez, como una macuquina de medio real de plata acuñada en Potosí entre los años 1746 y 1760. Una moneda española de 2 reales de plata acuñada en Madrid en 1797 y una de 1 real español de plata de 1808. También se hallaron monedas correspondientes a la época de la Calera Espiro. Se encontraron monedas de Buenos Aires, una de 1 décimo, que se acuñaron entre 1823 y 1825, otra de 5 décimos, que se acuñaron entre 1827 y 1831. También se encontró una moneda española de cobre de 2 maravedís de 1831 en perfecto estado, y una hermosa moneda de plata boliviana de 4 soles de 1855, que era una moneda para compras importantes. Lo podríamos comparar con lo que es el dólar hoy en la actualidad. También se encontraron monedas correspondientes al primer período de la ciudad de Colón. Tenemos una moneda de 1 centavo uruguaya de 1869, una paraguaya de 2 centésimos de 1870, una uruguaya de plata de 10 centésimos de 1877 y 2 monedas argentinas, una de plata de 20 centavos de patacón y una de cobre de 1 centavo de patacón de 1883. Junto con todas estas cosas también salían botones. Uno de los más antiguos que encontré es un botón naval inglés. Este tipo de botones en la ciudad de Colonia están datados, que son del año 1790, pero bueno, yo lo relaciono más para los años 1810 y 1830 con lo que fue la flota nuestra, digamos nuestros marinos, porque como nosotros no teníamos industria para fabricar los botones, los comprábamos en Inglaterra y los marinos argentinos usaban este tipo de botón, ¿no? Y como en su reverso no tiene ninguna escritura, me hace suponer que realmente fue de la flota argentina. A la derecha hay 4 botones del ejército argentino de la década de 1860. Se encontraron varios botones del ejército. Y abajo a la izquierda también hay un botón de la Marina Uruguaya de la década de 1860. Y bueno, también salían botones civiles de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. También salieron unos pequeños botones de peltre, ¿no? de plomo, muy antiguos, probablemente de finales del siglo XVIII. Algo muy lindo también que encontramos y que es muy poco visto son las plomadas que ellos usaban. Ellos tenían que hacerlas con lo que tenían, y lo que tenían prácticamente eran las balas de sus armas, así que solían perforarlas con clavos de forja, esos clavos cuadrados. Y bueno, encontramos más o menos acá en la costanera de la ciudad de Colón unas 30 plomadas. Una de las más bonitas es una en forma de gota que se encuentra ahí abajo a la derecha,
que era una bala redonda que la aplastaron y la perforaron con un clavo de forja, ¿no? Esto se suele encontrar también en el Brete, en el paso Perucho Berna y en el paso de Paysandú. Bueno, junto con estas cosas también salían sellos de plomo. Estos sellos venían con las mercaderías, la mayoría de ellos salieron en la zona, o sea, en el agua, ahí frente a la planta de agua. Venían con las mercaderías y venían también con las cartas, ¿no? En el Brete también se encontraron algunos sellos de este tipo. Y bueno, muchas balas, balas de avancarga, balas Minié, cartuchos de Lafayette, también cartuchos de Mauser y de Remington, ¿no? En gran cantidad. Las investigaciones continúan, o sea que estas fotos ya son antiguas y hay muchísimo material que todavía, bueno, no fue procesado, ¿no? Bueno, entre los materiales también encontré una hermosa medalla de la Virgen de Luján con una imagen muy antigua que no es la que conocemos hoy. Yo hago una historia muy linda ahí en el libro porque el general San Martín, él recibió como regalo un relicario de su esposa que tenía esta imagen y bueno, él lo llevó en su pecho en todas las batallas, ¿no? Y bueno, la medalla que encontramos acá tiene la misma imagen que el relicario del general San Martín, ¿no? Es esa antigua imagen que había antes de la Virgen de Luján. Y bueno, junto con todo esto también salían pedazos de cerámica, botellas, o sea, restos de botellas, ¿no? De ginebra, de vino, de cerveza, que bueno, suelen salir cuando el río baja y lava las costas y bueno, uno aprende a identificarlos y las puede encontrar, que son de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Jorge Spiro, para el año 1856 aproximadamente, va a vender su estancia al general Urquiza. El general Urquiza, para el año 1862, va a traer los colonos europeos y va a fundar la ciudad de Colón. Bueno, con esto terminamos nuestra historia. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.